Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo seminario de La Vuelta por Europa en 80 días con Marcos. Mi nombre es Adjani, para todos los que ya me conocen, o los que no, mejor dicho, para los que no me conocen, ¿sí? Yo soy parte del equipo operativo y de ventas de Sato. Vamos a saludar también al público brasileiro, así es que tenemos también a gente de Brasil. Bom dia para toda a gente do Brasil, sejam bem-vindos. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo seminario web, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente ya habrán recibido las invitaciones, o los que ya se habían anotado, saben que tenemos un nuevo formato justamente para hacer de la experiencia algo muchísimo más bonito y para aprovechar mejor, para que ustedes también, por supuesto, como espectadores lo puedan disfrutar mucho mejor, ¿sí? Por tanto, como pueden ver, les voy a hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Ya que se van a ir uniendo de diferentes lugares, y para que tengan en cuenta de cómo utilizar justamente ahora y de cómo participar en los próximos seminarios web que vamos a estar haciendo a partir del día de hoy. Como habrán visto, ya no tenemos todas las ventanas, ni vamos a tener interferencias tampoco, ya que estarán participando todos un poco más pasivamente, digámoslo de esta forma. Solo vamos a escuchar a los que moderan, en este caso a mí, que estoy presentando, y de a poquito a Marcus y a Agnes, que nos estarán esperando en Budapest, ¿sí? Pero como pueden ver, tienen la opción del chat. Fíjense que en el chat ustedes tienen la posibilidad de escribirle a la persona que está moderando, y si no, tienen la opción de elegir abajo con la flechita a quien está moderando y a todo el resto también que está mirando el seminario, ¿sí? Por tanto, si quieren que sus comentarios o los saludos los vean todos los que están participando del seminario, tienen que cambiar esta opción abajo en el chat, ¿sí? También tenemos diferentes opciones, o sea, vamos a estar haciendo encuestas de las que ustedes pueden, por supuesto, participar. Y una cosa muy importante también, fíjense en que en una de las opciones que tienen ustedes se encuentra la opción de preguntas y respuestas, o sea, todas las preguntas específicas que tengan, ya sea en base a la caminata que estamos haciendo, o alguna otra pregunta que tenga que ver con nada, con nosotros, o cualquier duda que tengan, pueden hacerla en esta sección, ¿sí? Y yo de a poquito entonces les iré respondiendo. Y bueno, para comenzar, ¿qué les parece si empezamos con la primera encuesta, diría yo? Me gustaría saber de ustedes, ¿quiénes ya han estado en Budapest? Luego, después, cuando tenga, por supuesto, todas las respuestas, podré entonces compartirles a ver cuánta gente de nuestro público ya conoce esta preciosa ciudad, ¿sí? Y quiénes todavía están ahí para descubrirla. Y bueno, para comenzar, antes de llamar a Marcus y Agnes, me gustaría hacerles una pequeña introducción de Budapest, ¿sí? Tengo preparado una pequeña presentación con un par de fotos únicamente para mostrarles algunos de los lugares, sobre todo más que nada para aquellos quienes no han tenido todavía la oportunidad de justamente conocer esta ciudad, ¿sí? Tenemos aquí, podemos ver esta foto panorámica desde bien arriba, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser la capital húngara, ¿sí?, Budapest, la cual, como muchos saben, está dividida aquí, como vemos, por el río Danubio, ¿sí?, en dos, en Buda y en Pest. Seguramente Agnes luego nos estará contando a ver qué es exactamente esta separación, ¿sí?, y qué encontramos de cada lado de cada ciudad, ¿sí? Tenemos también, por supuesto, una plaza muy famosa, la Plaza de los Héroes, ¿sí?, a final de la calle Andrássy, donde también encontramos dos museos de arte muy importantes, aquellos a los que les gusta el arte, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa encontramos también importante en Budapest? Tenemos el Gran Mercado, ¿sí? Esto aquí es muy importante de recordar, ya que todos los circuitos de Sato que visitan Budapest tienen la visita a este Gran Mercado incluida, ¿sí? O sea, salimos, hacemos la caminata por una de las peatonales de Budapest y finalizamos en el Gran Mercado, lo cual es súper interesante porque aquí pueden no solo degustar también de cosas muy típicas húngaras, de la gastronomía húngara, sobre todo en pequeños puestitos, sino también aquí hay que hacerse sí la compra definitiva de los souvenirs de Hungría, ¿no es cierto?, para llevar de recuerdo. Bueno, continuamos también, por supuesto, no les voy a dejar de mostrar el famoso Bastión de los Pescadores, ¿no es cierto?,
uno de los lugares también más bonitos y sobre todo donde se realizan muchas fotografías panorámicas, donde hacemos unas super fotos espectaculares del otro lado donde se encuentra el famoso Parlamento, ¿no? Aquí también en el Bastión de los Pescadores encontramos la famosa iglesia de San Matías, que tiene también este tejado colorido con todas sus tejitas de colores súper pintoresco, el cual también durante la visita, ¿no es cierto?, si el cliente le apetece, puede entrar y visitar la iglesia por dentro también. Luego tenemos, no quería dejar de mostrarles tampoco una foto nocturna de la ciudad, ¿no es cierto? Fíjense qué preciosa es la ciudad de noche, la ciudad de Budapest. Aquí, por supuesto, el puente más famoso de la ciudad, ¿no? El puente de las cadenas, no todo iluminado. Y lo lindo de Budapest es que se puede recorrer por la promenada, ¿no es cierto?, tanto de un lado como el otro, sí, tenemos unas vistas espectaculares. Y por último, también, por supuesto, para mí uno de los edificios más importantes o imponentes que ofrece la ciudad, ¿no? El famoso Parlamento, todo iluminado de noche, el cual también, y esto sí que es imperdible estando en Budapest, hacer el paseo nocturno por la noche, lo cual nosotros también, siempre los que viajan con Sato lo pueden hacer, el cual te permite disfrutar de toda la ciudad iluminada tanto de un lado por el otro. ¿Sí? Es un paseo que dura aproximadamente 1 hora por el río Danubio, y la verdad que fíjense qué espectacular las imágenes justamente que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ir llamando a Marcus, a ver si se anima a conectarse, ¿sí? Para, bueno, empezar con la caminata, ¿no es cierto? Y a ver qué nos va a parecer la bienvenida. Hola Marcus, ¿cómo estás? Hola, Gianni, bien, ¿y tú? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Qué tal el tiempo en Budapest, Marcus? Fantástico. Después de Salzburgo, esta es una maravilla, Gianni. Aquí hay un sol, 14 grados, hay sol muy agradable, así que un contraste brutal de Salzburgo con nieve. Aquí súper contento, estoy en la plaza de Budapest, en la plaza del Parlamento, ya con Agnes, y también les quería saludar. Madrugué hoy por la mañana, tomé muy temprano el tren para estar aquí, pero valió la pena, Chani, es una maravilla. Aquí un ambiente súper bien, hay sol, o sea, he traído el sol de Austria a Budapest y ya pronto para hacer la visita, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, te vemos perfectamente, Marcus, te escuchamos también perfectamente y la verdad que sí, que nos alegramos mucho también por ahí y estamos ya muy curiosos de todo lo que nos va a contar Agnes. Sí, así que un momento voy a hacer las cosas técnicas. Voy a pasarme el micrófono. Hola Agnes, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, a ti también te escuchamos perfectamente y también te vemos perfectamente. Así que, bueno, yo te lo dejo en tus manos, Agnes, y puedes comenzar cuando quieras. Pues ahora mismo me gustaría empezar. Entonces, bienvenidos a Budapest y al saludo en húngaro, que es un idioma un poco complicado. El dicho dice que hasta el mismo diablo le tiene respeto al húngaro. Es Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket Budapesten. Es decir, les deseo buenos días, buenas tardes y bienvenidos a Budapest. Tengo una mascarilla en la mano. La ley aquí dice que mientras estamos en la calle tenemos que llevar la nariz y la boca cubierta, que no lo voy a hacer porque creo que no hay tanta gente aquí alrededor, pero la tengo aquí por si acaso. Y además la traje también a propósito porque miren el diseño que tiene la mascarilla, es un diseño típico húngaro, es del folclore húngaro. Entonces los clientes de México y las personas que conocen el arte de México también dirán que parece mucho al bordado mexicano. Sí, es verdad. Aún así es un bordado típico del sur de Hungría, del pueblo de Kalocha. Y ahora mismo estamos en la plaza del Parlamento. A mis espaldas creo que se ve este edificio magnífico, que es magnífico en todos los sentidos de la palabra. En cuanto a sus dimensiones también, tiene una superficie total de 18.000 metros cuadrados y con estas dimensiones es el tercer parlamento del mundo en cuanto a su tamaño y el segundo de Europa. Y es de estilo neogótico. El arquitecto es Imre Stein y las obras de construcción empezaron en 1885 y duraron hasta 1905.
Cuando empezaron la construcción en 1885, estábamos en la época austrohúngara. En aquel entonces a Marcus no le hubiera costado tanto pasar frontera porque éramos el mismo país. Y en la monarquía austrohúngara, Hungría insistió en querer construir un parlamento grande, como lo ven, pues lo consiguió. Pues al emperador de aquel entonces, a Francisco José, no le agradó mucho la idea de que los húngaros quisieran un parlamento, mientras había otro parlamento en Viena, pero a los húngaros querían llevarle la contraria. Y entonces para este parlamento el emperador no donó dinero, no era de su agrado la construcción. El dinero fue recaudado por la nobleza húngara, de la misma nobleza húngara, porque en aquel entonces aquí en Hungría todavía pues el sistema estatal o el sistema social era feudalismo. Así que había grandes terratenientes, grandes potencias económicas que manejaban el dinero prácticamente del país. Había dos condiciones en la construcción, dos condiciones de parte del Ayuntamiento de Budapest. Una de las condiciones era que solo se podía utilizar materia prima húngara y la otra condición era que tenían que utilizar mano de obra húngara. Y las dos condiciones se cumplieron en 80%, digamos, porque en cuanto a la decoración interior hay algún elemento traído de fuera también para darle más riqueza. De fuera parece una catedral, así que si alguien viene y ve el edificio, dice es una catedral, porque sí, da la impresión como si fuera una catedral, pero como digo, es el Parlamento, estilo neogótico, pero hay algo que no encaja en lo que es el estilo gótico, neogótico puro. Miren el edificio a ver si ven algo que no es propio del estilo, que si no es algo propio del arquitecto Imre Stein, pues lo que no cuadra, o que no encaja. Sí, ahora ven la plaza también. Luego nos acercamos a la orilla del Danubio. Entonces, lo que no cuadra es la cúpula, porque el gótico y el neogótico es un estilo de puntiagudo, nunca tiene cúpula redonda, pero el arquitecto insistió en poner la cúpula al edificio que le da un eje y diferencia lo que era la cámara alta de la cámara baja. Entonces, a partir de la eje, el edificio es totalmente simétrico. Hay algunos detalles de diferencia entre la decoración interior de la cámara alta y cámara baja. Por ejemplo, en la cámara alta las alfombras son de color azul porque ellos son de sangre azul, mientras en la cámara baja las alfombras son de color rojo porque ahí tienen la sangre normal, es decir, como la mía. Yo no sé, de ustedes a lo mejor son de sangre azul, pero bueno, la mía es roja. Entonces, la altura de la cúpula tiene su sentido simbólico, pues es 96 metros exactamente, muy alto, pero alguien podría decir, ¿pero por qué son 96? Es que ya solo faltan 4 metros para 100, que es un número redondo. Entonces, ¿por qué no pusieron 4 metros? ¿No eran capaces? Sí, eran capaces. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque también tiene simbología. 896 es la fecha de la llegada de las primeras tribus a la zona de la cuenca de los Cárpatos, es decir, aquí donde estamos, Europa Central. Es decir, es la fecha de la fundación de la patria. Las primeras tribus húngaras llegan en esta fecha, 896. Entonces, cuando construyen el edificio, finales del siglo XIX, 1896, 1000 años más tarde, entonces estamos festejando todo el país y especialmente la capital está festejando el milenio de la existencia de la patria, cumpleaños 1000. Pero bueno, tampoco pudieron construir una cúpula de 896 metros, entonces cortaron las últimas 2 cifras y se quedaron con eso, con 96 metros de altura. Y entonces aquí vamos a dar una vuelta en la plaza, porque la plaza misma también merece comentario, porque también puede surgir la pregunta, bueno, este edificio fue construido por Imre Stein, un arquitecto con mucho renombre ya en aquel entonces, profesor de arquitectura medieval de la Universidad de Ingeniería, gran amante del gótico, así que una persona famosa en la época también, pero
hubiera habido o habrá habido otros arquitectos famosos también. Entonces, ¿cómo se puede conseguir el encargo de construir el Parlamento, diseñar el Parlamento? Pues con un concurso. Entonces, concursaron varios y la verdad es que el Ayuntamiento de Budapest estaba en una situación difícil porque había 3 proyectos bien conseguidos. Y entonces, para complacer a los 3 arquitectos, construyeron los 3 edificios en esta misma plaza. Así que estamos en una plaza que tiene 3 edificios que en su momento fueron pensados para hacer el Parlamento. Pues está el Parlamento, que ya más o menos hemos visto. Y enfrente del Parlamento hay otros 2 edificios, vamos así para que vean. Este, por ejemplo, de estilo ecléctico. Ecléctico quiere decir que es un estilo arquitectónico que reúne elementos de diferentes estilos arquitectónicos, mezclándolos, creando una armonía entre los elementos. Por ejemplo, aquí vemos elementos neoclásicos sobre la fachada, que actualmente es el Museo de Etnografía, pero cuando fue construido, pues era el Palacio de la Justicia, es decir, la sede del juzgado. Y el siguiente edificio, un poquito más adelante, que es más reservado en cuanto a su estética, es estilo neoclásico, así que no es ecléctico, es desde el primer momento hasta hoy el Ministerio de Agricultura. Así que podemos hacer comentarios. Entonces vamos a hacer primero un comentario optimista. ¡Ay, qué bien! Posiblemente es la única plaza del mundo que tiene 3 edificios dignos de ser parlamento. Sí, es verdad. Y vamos a hacer el comentario pesimista. Pero qué pena. Estos 2 edificios pasan sin ser notados, inapercibidos, nadie presta atención. Mientras, si no estuvieran en esta misma plaza donde domina tanto el Parlamento actual, bien podrían desempeñar la función del Parlamento y nadie diría que son poca cosa arquitectónicamente hablando. Y también es verdad. El tranvía que pasa aquí, dando una vuelta de la plaza, es un tranvía muy famoso porque está recorriendo la orilla de Danubio en Pest, porque estamos ahora en la orilla de Pest. Y por eso National Geographic, la famosa revista de geografía, dijo que posiblemente es una de las tranvías que tiene el trayecto más bonito del mundo. No es la que tiene la más bonita, pero es una de las más bonitas del mundo. Entonces ahora, centrándonos un poquito otra vez al Parlamento, miren el color de los edificios, de la fachada. Tiene un color bien limpio. Se nota que hicieron una limpieza de la fachada, que eso se dice pronto, pero se hace muy lento porque es un edificio enorme. Ahora la longitud que vemos es de 268 metros y mide 123 metros de ancho el edificio. Y los ladrillos del exterior eran de piedra caliza, como la mayoría de los edificios de aquí de Budapest, que es una piedra porosa. Además estamos en la orilla del Danubio, hay muchísima humedad, entonces con el paso del tiempo pues se deterioró la calidad de la fachada del edificio y empezaron a recambiar. Y entonces ahora lo que vemos ya es la versión restaurada, pero tardaron más de 20 años en terminar esta obra. Aquí veremos ahora la escalera principal. Lógicamente está cerrada. El Parlamento hasta hoy en día también funciona como Parlamento. Utilizan solo una parte, la cámara baja, y la cámara alta pues está reservada para reuniones de mucha envergadura, si vienen diplomáticos extranjeros, entonces abren también aquella parte. Y entonces esta es la escalera principal, que es la escalera real. Entonces en su momento esta escalera entre los 2 leones fue pensado para
el emperador Francisco José y su esposa Sisi. Pero como esta construcción no era de agrado de Francisco José, entonces él físicamente nunca vino para ver el interior del Parlamento, pues lo ha perdido. El interior del Parlamento también es magnífico. Allí ven la bandera húngara, los colores rojo, blanco y verde, horizontal, es decir, no como la bandera italiana vertical, sino horizontal. Estos son los colores húngaros. Aquí en medio también ven la bandera. Cuando hay algún acontecimiento importante o una fiesta nacional, empieza siempre izando la bandera. Y a los dos lados de la plaza, ahora que estamos en medio, se ve que hay dos esculturas. Entonces empezamos allí, al pedestal de la escultura. Las dos estatuas representan a héroes que encabezaron revolución por la independencia de Hungría. Entonces mirando ahora pues la estatua ecuestre, es Francisco Rákóczi, que empezó la revolución en 1703, y es un poquito raro que Marcus me está filmando y le digo contra la Casa de Austria. Y entonces ahí tenemos a Lajos Kossuth en medio del conjunto, que encabezó otra revolución a lo grande en 1848 contra la Casa de Austria, en concreto contra Francisco José. Y después de esta segunda revolución, ya Francisco José ve que no puede con los húngaros, además también tiene problemas en otras partes de Europa, y entonces ya no le conviene tener conflicto, y entonces firma las paces con Hungría, firma el compromiso en 1867 y nace la monarquía austrohúngara, que es una época de mucho desarrollo, una época de mucho esplendor. Entonces, si ustedes visitan Budapest, entonces todo lo que ven y lo que merece ser visto en esta orilla en Pest es de la época de la monarquía austrohúngara, a partir de 1867. La ciudad es más antigua, les voy a enseñar también la parte más antigua. Pero mirando este edificio del Ministerio de Agricultura, yo no sé si se ve con la cámara, pero allí donde pasan aquella pareja con el carro de bebé, entonces miren que en la pared del edificio hay como si hubiera balas. Ahora cuando pasa el tranvía, entonces lo pueden ver. No sé si se ve. No son balas porque son más grandes que unas balas normales. Es un monumento de un balazo muy triste. Sí, por eso nos acercamos. De un balazo muy triste, ya del siglo XX, de 1956. Yo creo que a muchos de ustedes les suena la fecha, dando un salto en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría está en el bloque comunista, y en 1956, pues los húngaros se rebelan. Es que somos un pueblo que siempre iba de revolución a revolución. Entonces se rebelan contra la Unión Soviética. Entonces, si ustedes miran en el mapa lo que es el tamaño de Hungría y lo que es el tamaño de la Unión Soviética en aquel entonces, sobre todo cuando todas las repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética pues formaban un solo país, pues entonces igualdad de fuerzas no había para nada. Pero nos rebelamos y la gente se reunió aquí delante del Parlamento para pedir derechos. Y entonces, si ustedes miran aquí alrededor, ahora cuando crucemos la calle podemos un poquito mirar alrededor. Entonces, como ven, la plaza es grande. Esta es la plaza más grande de Budapest en cuanto a su extensión. Entonces, aquí se reúne la gente pidiendo derechos. Y del techo de aquellos edificios, de estos dos que todavía no hemos comentado, y miren que son techo plano arriba, entonces a algunos tiradores de estos profesionales les abren fuego. Y como ven, mucho espacio abierto, entonces aquí no hay donde correr, donde esconderse. Entonces es un momento muy sangriento en nuestra historia. Y entonces este monumento, lo que ven aquí, pues es un recuerdo de estos tiroteos, de estos balazos a gente indefensa en la plaza.
Pero vamos a hablar de momentos más agradables. Cruzamos otra vez y nos acercamos a la orilla del Danubio. Y mientras les digo, algunos de ustedes ya conocerán Budapest. Y entonces después de este paseo de 1 hora van a decir, pero si falta esto, aquello y el siguiente. Y tendrán toda la razón. Yo estuve pensando si empezar, o si hacer la visita por aquí o por otra parte de Budapest. Al final decidí por esta zona, pero de este tipo de paseos de 1 hora podríamos hacer por lo menos 5 o 6 en Budapest. Entonces, viendo lo que es el casco histórico, lo que es la parte interesante de la capital. Entonces, yo les digo que en cuanto tengan posibilidad, que vengan para ver por lo menos gran parte de la capital. Claro está que si vamos con los autobuses súper cómodos de Sato, con los asientos de cuero, bici a bordo, aire acondicionado, entonces recorremos todo bastante rápido y se ve todo, todo bastante muy dentro de un marco de tiempo razonable. Te cuento, Otro Agnes, comentario más. que según la encuesta que hice de cuánta gente visitó Budapest, la mitad de los que nos están mirando todavía no la conocen, así que imagínate. Ah, todavía no la conocen, entonces les invito a venir. Yo creo que les gustará. Entonces, miren las banderas, porque no comenté la otra bandera, pero como llama la atención, me gustaría decir, esta bandera de, como ven, azul, amarillo, azul, ¿lo ven, no? Entonces siempre me preguntan qué es, porque está aquí en el Parlamento. Pues es la bandera de los sículos. Los sículos es una minoría húngara que vive en Transilvania, y Transilvania es ahora, mirando pues políticamente y geográficamente el mapa de Europa, pues Transilvania está en Rumanía. Entonces es un gesto provocador de parte del Parlamento húngaro poner allí pues la bandera de los sículos que políticamente pertenecen a otro país. Entonces vamos a la orilla del Danubio, acercando un poquito y aprovechando que tenemos este sol. Allí también ven los guardias. No se puede acercarse, pues el Parlamento tiene 29 entradas. Y además, y 27 escaleras interiores. Entonces, 29 entradas, 27 escaleras interiores. Y aquí delante de este ala de Parlamento hay una construcción aquí baja con reja forjada. Arquitectónicamente no es interesante, pero técnicamente mucho. Cuando fue construido el Parlamento en el siglo XIX, era uno de los edificios más modernos de la época. Así que en el interior de la casa, desde el primer momento, había, digamos, aire acondicionado natural. Más concretamente, había pues agua ventilada desde el primer momento. Y con aire que circulaba. Y con este aire, pues podían asegurar una temperatura de 22, 23 grados centígrados, tanto en verano como en invierno, porque dicen que es ideal para el trabajo. Pero ¿cómo lo consiguieron? Pues estos edificios que comenté que abrieron fuego del techo, pues también tenían otra función. En medio de los edificios hay un patio muy grande, y en el patio había tanques que en verano almacenaban hielo, pero toneladas de hielo, y entonces el aire se enfriaba con el hielo, y entonces fue conducida al interior del Parlamento. Entonces, según se calentaba el aire, quiero decir, subía, y entonces al final salía por las chimeneas para arriba. El proceso natural. ¿Dónde están las chimeneas? Que no hay ni una. Sí, porque el arquitecto las camufló como estatuas. Entonces, algunas de las estatuas están funcionando como ventilación del edificio. Estamos en Europa Central, en clima continental. En invierno hace mucho frío, hay que pensar en calefacción, pues utilizaban los mismos sistemas subterráneos para conducir a aire caliente, que estaban calentando también en estos edificios a los dos lados. Y entonces el aire caliente entraba, también subía para arriba, y entonces de esta manera pues utilizaban el mismo sistema de ventilación.
Esto era el caso del Parlamento y también el caso de la ópera, que ahora no podremos ver, pero está también relativamente cerca. Y entonces te aconsejo dar una vuelta para echar un vistazo de despedida de estos dos edificios también magníficos enfrente del Parlamento. Repito, el que era el Ministerio de Justicia, ahora mismo es el Museo Etnográfico, y el Ministerio de Agricultura. También era muy lógico que el Museo Etnográfico desempeñara la función del Ministerio de Justicia, porque así la legislación, que es un poder importante, y el poder ejecutivo pues estaban separados cerca, pero separados, bien diferenciados. Y si vamos aquí hacia la orilla del Danubio, entonces miren este pequeño museo, mira la fecha grabada aquí, de aquí se ve bien, 1956. Entonces esto ya ustedes saben, es la fecha de la revolución contra los soviéticos. Y terminando esta parte de la historia, esta última que ha empezado en 1956, tiroteo, también hay impactos de balas artificiales, ¿no? Si nos acercáramos a los edificios, en esta plaza hay muchos que todavía tienen las huellas de los impactos de las balas y no las quieren renovar, las quieren dejar así como recuerdo, un memento histórico. Entonces, en 56 está la revolución, entonces entran los tanques de la Unión Soviética, entonces la gente de la calle, muchos niños, muchos jóvenes, universitarios, mujeres, pues frente a los tanques y las ametralladoras, pues no había posibilidad de enfrentarse. Y seguimos con el comunismo. Pero llega una época, a ver si no me llama la atención, entonces llega una época ya del comunismo que nosotros decimos comunismo goulash. No sé si alguien sabe lo que es goulash. Si lo digo pronunciando al español, goulash, a lo mejor, es un plato. Es un plato de comida, una sopa con mucho caldo y carne de ternera más verduras. Entonces es un plato que en invierno calienta y tiene mucho contenido de proteínas, tiene un sabor, es un plato simple, pero tiene un sabor muy rico también y es buena comida. Entonces el comunismo goulash significa que un comunismo de bienestar. Entonces o a los húngaros, pues les permitieron ciertas ventajas frente a otros países comunistas. Tuvimos algunas posibilidades que en otros países no había. Entonces se decía en aquel entonces que entre los países comunistas nosotros somos el campo de concentración más alegre. Así que todos éramos campo de concentración, pero aquí pues había más alegría de vida, más posibilidades. Pero bueno, como todo lo positivo luego tiene sus consecuencias, este bienestar se consiguió de préstamos, porque Hungría no tenía dinero, éramos un país salido de la Segunda Guerra Mundial, perdida, porque la primera también perdimos, entonces era un préstamo, pues hasta hoy, que estamos en 2021, estamos pagando las deudas del comunismo goulash. Entonces nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea en 2004 y no estamos en la zona del euro, tenemos nuestro dinero que se llama forint, que es un dinero local con poco valor. Entonces el precio del euro cada vez está subiendo y el forint se está devaluando. Entonces no es tan fácil aquí la vida. Y también hay que reconocer las cosas. Estamos acostumbrados a vivir mejor que el entorno, los otros países excomunistas. Y ahora muchos de ellos que están saliendo del comunismo, igual que nosotros, no tienen esta carga de deuda de comunismo goulash que tenemos nosotros y vemos que van bien. Y entonces vemos que los eslovacos van bien económicamente, que los checos van bien económicamente. Entonces,
y nosotros no vamos tan bien económicamente para terminar esto. Entonces aquí tenemos otra estatua ecuestre, hay mucha cultura de estatuas ecuestres. El húngaro es un pueblo de mucha tradición de caballo, de jinetes, de potreros. En esto parecemos a los argentinos, con todo el mundo tenemos algo en común. Entonces, símbolo de poder es siempre un hombre sobre caballo, dominando el caballo. También es muy importante en esta tradición escultórica, vamos alejando un poquito más para que la vean mejor. Es muy importante que en las estatuas ecuestres de Hungría, el jinete domina el caballo con una sola mano. Y tiene un dominio tan completo que con la otra mano puede gesticular, puede mantener algo en la mano, entonces, pero con una sola mano frena al caballo. Entonces, este señor que vemos aquí se llama el conde Andrássy. Conde Andrássy era el primer ministro en la época de la monarquía austrohúngara, un gran noble húngaro, y ahora mismo pues una avenida lleva su nombre que se llama la avenida Andrássy, que es patrimonio de la humanidad. Vamos a ver esta avenida un poco si llegamos, si no, pues entonces está aquí muy cerca también. Y llegamos a la orilla del Danubio, quedamos aquí arriba para que vean bien. Y entonces podemos admirar lo que pensó el arquitecto en su momento, que esta plaza, cuando el Parlamento fue pensado, era un basurero. Era una plaza de poco prestigio, una plaza sucia, pero el arquitecto, vamos abajo para acercarnos. Cuidado en las escaleras, Marcus, que no te caigas encima de mí. Entonces, el arquitecto insistió que quería construir su parlamento aquí mismo y entonces mandó terraplanear la plaza. ¿Para qué? Y ahora ya decimos que tenía toda la razón del mundo. Porque ustedes han visto la plaza principal del Parlamento y han visto que no se puede sacar una foto del Parlamento porque es un edificio tan grande. Pero con el Danubio que tenemos aquí en medio, pues está asegurada la distancia del Parlamento y está asegurada la vista. Ahora mismo estamos en la orilla de Pest, enfrente tenemos Buda. Si estuviéramos en Buda, sobre todo allí donde tenemos la iglesia enfrente y donde el ábside de la iglesia está el llamado Bastión de los Pescadores, que hubiera sido otra idea de hacer el paseo allí arriba, entonces tendríamos el Parlamento justo enfrente y podríamos sacar una foto del Parlamento viendo todo el edificio. O ustedes vienen con Sato y deciden hacer visita nocturna con barco, y entonces el barco da un paseo aquí en el Danubio y pasa por delante del Parlamento iluminado. También les llamo la atención que miren dónde queda la entrada del Parlamento. Está en una altura. Entonces, ¿para qué? Para tener que trepar escaleras para hacer ejercicio antes de entrar, pues no. Porque estamos en una zona donde tenemos el agua y el Danubio ahora está abajo. Pero ese río es un río muy caudaloso. Estamos hablando del segundo río de toda Europa en cuanto a su longitud y en cuanto a su caudalosidad. Entonces, cuando empiezan a derretir o derritar, siempre me confundo con este verbo. Entonces, cuando empieza a derritar la nieve en los Alpes, por ejemplo, entonces toda esta agua viene para abajo y entonces sube el Danubio y hay mucho peligro de inundaciones, porque tener el Danubio en medio de la ciudad es una belleza, somos la perla del Danubio, como se dice, pero también puede ser peligroso. Entonces, construyeron el Parlamento con un pedestal alto para tener la seguridad. Entonces, cada cuando el Danubio está alto, aquí donde estamos ahora, hay agua. Pero esto es normal. Hay un sistema de muelle doble, tanto aquí en Pest como en Buda.
Y entonces es un sistema de protección de la capital, que miren la altura que hay aquí. Y hablando un poquito del Danubio, digo que es el segundo río de Europa después de la Volga. Normalmente no pensamos que la Volga es un río europeo porque está muy al este, pero geográficamente hablando, pues sí, está en Europa. Y después tenemos nuestro Danubio, que tiene una longitud de 25.850 kilómetros de longitud. Y también es un río de colores. ¿Por qué? Porque nace en la Selva Negra, en Alemania, desemboca en el Mar Negro, mientras aquí, por ejemplo, hablamos del Danubio azul, como dice el vals. Entonces, si miran el color del Danubio, ahora mismo es bastante azul, ¿verdad? Depende mucho del sol. Tenemos un dicho que dice que si lo ves el Danubio azul, como dice el vals, entonces estás enamorado. Así que el color del Danubio, por voz unánime, es azul. Si lo ves negro, marrón, color oscuro, no estás de humor para hablar de amores. Y si lo ves verde, pues entonces sí, pronto te vas a enamorar. Uy, hay que tener cuidado entonces con lo que uno cuenta cuando está ahí mirando el Danubio. Por eso digo que adelanta un poquito la solución y ya luego cada uno mira a su marido, a su esposa y declara que es azul, porque si no. Entonces, mirando hacia allá, es decir, hacia adelante, entonces estamos mirando hacia el norte. Entonces Viena está allí. Entonces pongamos el caso que Marcus empieza a nadar estilo libre en esta dirección. Entonces, si no se cansa, llega a casa. Es mucho trabajo porque el Danubio parece tranquilo, pero tiene muchísima corriente, muchísima. Sobre todo aquí donde no es tan ancho el río, entonces está acumulada el agua, entonces tiene mucha corriente. Y el puente que ven allí en el fondo es el puente Margarita. Y los que conocen el mundo, entonces podrán ver, este puente me suena. En Budapest hay muchas cosas que pueden sonar, entonces pueden decir, este puente me suena, entonces mira la estructura del puente, tiene pilares esculpidos desde abajo, no tiene pilar para arriba, entonces es un puente muy elegante. Es un puente que aparece a los puentes de París, porque es obra de arquitectos húngaros que colaboraron con Eiffel, con el famoso arquitecto Eiffel de la Torre de Eiffel de París. Y estos arquitectos húngaros pues diseñaron este puente al estilo de Eiffel, de hierro forjado con la tecnología de aquel entonces del siglo XIX. Y en medio del puente, donde está el pilar del medio, ahí hay una isla, algo se ve, ¿no? Entonces, ahora no está verde porque todavía estamos en invierno, es la llamada Isla Margarita, que es un parque. A lo largo de los siglos era una zona reservada de la Casa Real, pues ahora es un parque de todos los ciudadanos, zona verde muy bonita para pasar un rato libre. Y entonces, la profundidad del Danubio, una buena pregunta, depende mucho de donde miremos. Aquí dentro de Budapest, pues hay puntos donde apenas tiene profundidad. Si miran el pilar del medio del puente, si hay sequía, se le puede dar la vuelta sin mojarse los pies, mientras más allá hay un punto donde llega a tener 12 metros de profundidad y pues entonces en general decimos que la profundidad media del Danubio en Budapest, la profundidad del Danubio está entre 3 y 10 metros. Entonces, cuando hay peligro de inundación, cuando sale de este muelle doble el Danubio, cuando llega a tener una profundidad media más de 6 metros. Y entonces, hasta hace poco, había también un momento cuando había mucho peligro de inundación, bueno, hasta hace poco, hace 5 años ya, y entonces había que poner sacos de arena para que no desbordara el Danubio. Y en Buda también tenemos este sistema doble. Miren que los coches circulan tanto en la plataforma de abajo como en la plataforma de arriba. Entonces, como digo, estamos en Pest y la orilla de enfrente es Buda y la ciudad se llama Budapest. Entonces, la parte más antigua de la ciudad donde empezó a haber asentamiento humano es Buda.
es decir, la otra orilla. Y al norte, fuera de lo que es el centro actual, había una ciudad romana muy importante desde 109 hasta 406 con el emperador Marco Aurelio, y la ciudad se llamaba Ocrincum. En el nombre de la ciudad romana también se ve la palabra, o se puede descubrir la palabra agua, ciudad de agua. Somos una ciudad de mucha agua, porque aparte del Danubio, también tenemos 123 fuentes de agua termal. Entonces yo creo que es una cifra que sorprende mucho. Muchas de estas fuentes están en la orilla del Danubio, porque las fuentes están entrando en el agua del Danubio, pero no todas, otras están más para ciudad adentro. Y entonces Buda, lo que vemos aquí, desde la iglesia hasta el castillo allí, es el casco viejo de Buda, la fortaleza medieval, la ciudad medieval de Buda, que era una ciudad fortaleza que estaba totalmente amurallada, luego la veremos, y a la que había acceso solo a través de las puertas, y había mucho control en las puertas. Entonces era una ciudad asediada varias veces a lo largo de la historia, por ejemplo por los turcos también, que llegaron a dominar tanto Buda como el país. Más o menos 150 años, de 1526 a 1686, época de dominación turca, época muy difícil para los húngaros. Apenas sobrevivieron, los húngaros apenas sobrevivimos. Y luego había una reconquista de Buda por las fuerzas católicas de toda Europa, fuerzas reunidas. Y entonces era la capital de Hungría a lo largo de los siglos. Y donde está ahora el palacio real, pues estaba el palacio de los reyes húngaros, de la casa de Árpád. Lo verán cuando estemos más al sur, porque el sol nos da enfrente. Y pues era la capital, pero como se construyó la ciudad, es la zona donde hay colinas. Miren, ahí en el fondo hay colinas con espacio verde en el pico. Budapest es una ciudad muy verde, tiene muchos bosques, muchos parques también. Entonces Buda es la zona elegante, la parte residencial para vivir con las colinas. Y Buda significaba en eslavo antiguo, en húngaro no significa nada, pero en eslavo antiguo, voda, agua. Es ahí donde estaba la ciudad romana de Ocrincum, y es la zona donde hay más aguas termales. Mientras tanto, Pest, donde estamos, es una superficie totalmente plana. Aquí caminamos plano, no vamos cuesta arriba. Y significaba zona de mucho calor, horno. Esta serie de edificios aquí, entre el Parlamento y el puente, pertenecen al patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Miren, tienen la misma altura, los pisos llegan a la misma altura, tienen una estructura parecida. Toda la época de la monarquía austrohúngara, porque todo fue diseñado por el Ayuntamiento de Budapest. Así que había un control arquitectónico muy bien conseguido que nos ayuda a que tuviéramos ahora pues toda esta zona que es patrimonio. Y entonces en Buda, bordeando el Danubio, tenemos una serie de iglesias, creo que esto ya se ve. Es la calle mayor que sube hacia el barrio de arriba. Entonces, antigua vía romana también, y había tantas iglesias porque ofrecieron hospedaje a los que se quedaron fuera de las puertas, que llegaron tarde después del cierre de las puertas, y entonces se alojaron en estos conventos. Entonces, un 80% de los húngaros hasta hoy en día es de la Iglesia Católica Romana, y hay un 10%, digamos, de húngaros que son de la iglesia protestante, de Calvino y de Lutero. Entonces, esta iglesia de color de ladrillo es una iglesia protestante. Y llegamos aquí en la orilla a un monumento estremecedor. Es el monumento de los zapatos en la orilla del Danubio. Entonces, miren que son de metal, de hierro,
Y hay zapatos de todo tipo, zapatos gastados, todos hay de mujer, de hombre, de niño. Y como ven, muchos tienen piedra dentro o tienen también lacitos. Pocos tienen flores, también hay mechas, que nos hacen acordar a acontecimientos terribles, en concreto a la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, pues Hungría también tuvo su holocausto, o la población judía de Hungría pues también tenía su holocausto, exterminio, deseo de exterminio de la población judía. Muchos de ellos fueron llevados a campos de concentración, unos 500.000. Y entre 300.000 a 500.000, no se sabe exactamente, fueron traídos a la orilla del Danubio, encadenados en pares para ahorrar con la bala. Les obligaron a quitarse los zapatos para hacerse uso de los zapatos en épocas de guerra. Estoy hablando de 1944 en concreto. Y entonces a uno le pegaron un tiro y los dos cuerpos los echaron al Danubio en pleno invierno, aguas heladas y además atados. Entonces el herido, el muerto, llevaba abajo al otro que no recibió la bala tampoco. Entonces, pues este monumento es un monumento para acordarse de eso. Fue hecho en 2005 y según los artistas mundiales es uno de los monumentos públicos en el espacio público mejor conseguidos del mundo. El segundo en concreto. El primero, lo miré, es una escultura de bicicletas en Austin. Pero bueno, el segundo es esto. Había una disputa donde colocar estos zapatos, porque la verdad es que esta barbaridad se hacía en toda la orilla del Danubio, por lo tanto hubieran podido ponerlo en cualquier altura de la orilla, pero también simbólicamente yo creo que bien conseguido lo pusieron aquí al lado del Parlamento para darle un lugar privilegiado que llame la atención. Entonces, volviendo a Buda, pues tenemos toda esta serie de iglesias que llevan para arriba a la ciudad. Y entonces mirando, no sé si ahora la iglesia Matías se ve, no, muy poco. Es una iglesia neogótica también preciosa. Durante la visita con Sato, lógicamente, estuvimos allí también y de la iglesia hay una vista panorámica muy bonita sobre esta zona, se puede ver perfectamente. Entonces, había una ciudad que creció, o dos ciudades que crecieron en las dos orillas del Danubio, en Buda y en Pest, y se trataba de dos ciudades independientes hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Y curiosamente en aquel entonces la ciudad, porque ya en aquel entonces empezó la ciudad a vivir como una unidad, pero no había unidad administrativa. Entonces, en aquel entonces la ciudad se llamaba Pest Buda, no como ahora, Budapest. ¿Y por qué no se unieron las ciudades antes? Pues hay una razón también muy fácil de entender. Tener el Danubio en medio es una vía de transporte, es una protección, es un peligro y de vez en cuando es un obstáculo. Por ejemplo, en invierno el Danubio se congelaba y no había manera de llegar de una orilla a la otra. La única manera era que había, muy arriesgada además, era encima del hielo, con los carros, con los caballos, con la mercancía. Así que prácticamente la gente no se atrevió y había meses que las dos orillas no fueron comunicadas. Entonces pudo nacer la unión administrativa cuando ya había puentes. Y entonces el primer puente de piedra que tenemos es el puente que tenemos ahí delante. Es el llamado Puente de las Cadenas. Y también digo que si alguien conoce mundo, entonces cuando nos acerquemos mejor al puente y podamos ver mejor, entonces también podrá decir, pero si este puente también me suena
y tendrá toda la razón del mundo, porque el puente que ven ahí es un puente de un arquitecto británico, Adam Clark, porque en aquel entonces, no sé si ahora, después de los arbustos estos, ya no tenemos el sol enfrente. Entonces aquí, así, algo del puente lo vemos. Y entonces, que fue un arquitecto británico encargado por un noble húngaro, por uno de estos terratenientes que tenía pues muchísimo dinero, Széchenyi, István Széchenyi, Esteban Széchenyi, para construir el primer puente permanente, y por eso construyó el puente al estilo de los puentes de Londres. Entonces miren que tiene los pilares arriba que forman arcos de triunfo. Se llama Puente de las Cadenas porque estos arcos de triunfo originalmente fueron estirados, fijados con unas cadenas metálicas. Ahora ya está cambiado el sistema, y fue inaugurado el puente en 1850. Y entonces cuando ya había puente permanente, entonces en 1873 nace Budapest como unión administrativa, nace la capital. Y miren, aquí están pescando, ¿sí? Me preguntan cómo se llama, si puedes decir el nombre del arquitecto otra vez que construyó el puente de las cadenas. Adam Clark. Ah, que el inglés, ¿no es cierto? Inglés, sí. Británico. Británico. Sí. Gracias. Y entonces, todo pagado por este noble húngaro. Lo que quería decir que están aquí pescando. En teoría y en momentos normales está prohibida la pesca porque hay mucho tráfico de barcos, y hay muchos barcos de estos que son como complejos hoteleros también. Y entonces aquí están atracados prácticamente hoteles, pero bueno, ahora que tenemos la pandemia, pues hay menos movida, entonces están pescando. Y hay otra curiosidad. Entonces, como tenemos muchas de las fuentes de agua termal en la orilla del Danubio, donde llega la fuente al Danubio, en algunos sitios la gente, contra ley, porque está prohibido, se mete en el Danubio porque el agua es caliente. Entonces están allí bañándose, entonces tomando su baño. Entonces yo creo que mirando desde aquí ya podemos ver mejor, ¿no? La iglesia Matías. Entonces aprovecho para comentarla. Allí donde están también las grúas que también están renovando. Entonces la iglesia Matías también es de estilo neogótico. Entonces como la ven, también con las puntas. Y donde está el ábside de la iglesia hay pequeñas puntitas alrededor, hay un poquito de bruma, de niebla, pero algo se ve. Es el llamado Bastión de los Pescadores. Entonces miren aquí, allí hay un edificio moderno, y entonces donde la esquina de la derecha del edificio moderno hay una punta, hay un bastión, pues esto pertenece al Bastión de los Pescadores. Pues la iglesia Matías era la iglesia mayor de la ciudad de Buda, construida junto con la construcción del primer palacio real en el siglo XIII, en estilo románico. Y luego, pues tuvimos un rey muy importante en nuestra historia, el rey Matías, que no era de casa real, era de una casa noble húngara, y para también demostrar su nobleza, pues siempre quiso estar al día en cuanto a la corriente artística de Europa del momento. Y entonces, pues en aquel entonces el románico ya no estaba de moda, entonces decidió cambiar el estilo de la iglesia al estilo gótico, finales del siglo XV, principios del siglo XVI estoy hablando. Y después, un poquito más tarde, este mismo rey se casa con Beatriz de Aragón. La reina se llama Beatriz de Aragón, pero ella físicamente es de Italia. Y entonces llega ella de Italia, y en su compañía, en su entorno, vienen artistas. Entonces llegan los primeros artistas renacentistas de Europa a Hungría, directamente de Italia. Y el rey se da cuenta que hay también arte más moderno que el gótico,
y manda reconstruir, renovar la iglesia en estilo renacentista. Así que cambia 2 veces el estilo de la iglesia totalmente. Y como es un rey muy importante, el pueblo empieza a decir la iglesia del rey Matías. Luego, pues como está gastando la denominación, entonces dice iglesia de Matías y ahora decimos iglesia Matías. Así que contra toda la costumbre, que ya estamos muy acostumbrados a hablar de la iglesia de San José, de Santo Tomé, de Santa Margarita, pues esta iglesia se llama iglesia Matías, sin más en honor a este rey. Entonces, ustedes en Budapest preguntan por la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que es el nombre oficial de la iglesia, y la gente aquí, la verdad es que nadie les va a decir dónde está la iglesia de la Asunción. Pero si ustedes preguntan por la iglesia Matías, entonces todo el mundo sabrá cuál es la iglesia. Y alrededor está el bastión de los pescadores, que es un elemento decorativo para darle un entorno a la iglesia y para asegurar una vista sobre la ciudad. Entonces, donde tenemos el puente de las cadenas es donde el Danubio es más estrecho en Budapest. Aquí en concreto, pues tiene una anchura de 350 metros. Y mirando para arriba está el Palacio Real. Pues esta es una construcción que da una impresión de un palacio, pero la verdad es que no es un palacio. Fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y es una reconstrucción en cuanto al exterior. El interior es totalmente moderno y da lugar a museos. Esto es lo que nos dio tiempo, que es nada. Lo siento, apenas estoy empezando. Entonces me falta gran parte de Pest, me falta gran parte de Buda para explicar, pero creo o espero que por lo menos pude dar la impresión de que aquí hay mucho que ver, que les estamos esperando y que se quedaran con la gana de venir a visitarnos. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Estoy aquí a la espera si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y luego, pues, le doy la palabra a Marcus. Muchas gracias, Agnes. Aquí también todo el mundo está escribiendo en el chat. Muchísimas gracias. Todos lo han disfrutado. Súper caminata, súper informativa. Y como te había comentado al principio, la mitad de nuestra audiencia aún no ha estado en Budapest, así que imagínate, me parece que los has motivado un montón a que vengan a conocerla, ¿no? Bueno, eso es mi intención, la verdad. Motivar que vengan a conocer, vale la pena toda la zona, es decir, Viena, Budapest, Praga, que normalmente entra en el circuito, pero hablando de mi parte, Budapest especialmente. Claro. Muchas gracias, Agnes. Muchísimas gracias y estoy a la orden. Vale. Pues a ver ahorita si Marcus nos comenta algo también. Bien, entonces le dejo los audífonos a Marcus. ¿Qué tal, Marcos? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha ido de cara? Súper interesante la visita, ¿no? Es muy separada. Sí, muy interesante. Y sobre todo el monumento de los zapatos, súper emocionante, ¿no? O sea, he aprendido mucho y muchas gracias, Agnes, por la visita. Y también quería aprovechar y saludar a todos desde la piala del Danubio, o sea, desde la orilla del río Danubio. Y a Chani, tú sabes mi próxima parada, ¿por dónde voy? ¿Ya lo sabes o has hecho una encuesta, no? Ya lo sé, correcto, sí, que tenemos que también comentarles a nuestra audiencia antes de que se vayan, sí, que durante la segunda semana donde tenemos planificado nuestro seminario, lo vamos a hacer el día lunes, ya que estamos participando de una feria internacional y por tanto no lo vamos a poder hacer el día miércoles, pero la idea era justamente dejar a ustedes, a la audiencia, que vote qué ciudad y qué destino les gustaría visitar la próxima vez, ¿sí? Y según la encuesta que tengo aquí, Marcus, la mayoría ha votado por... ¿Lo dejamos de sorpresa? ¿Por dónde, Achani? ¿A dónde voy? Te vas a Innsbruck. Ah, está bien. A mí me encanta Innsbruck. A las montañas, o sea, sería un viaje a casa, ¿no? Correcto, sí. Bueno, nos quedamos de vuelta en Austria, ¿sí?
Sí. Pero eso también para aclararle a la gente que por ese motivo no estamos mandando todavía el link, ¿no es cierto? Ya que lo vamos a organizar y lo vamos a postear tanto en Facebook como en Instagram, y lo vamos a compartir también a través de nuestro newsletter. Aquellos que todavía no reciban nuestros newsletters pueden agarrar y anotarse a través de nuestra página web también, solo necesitan anotarse con la dirección de email y van a recibir justamente todas las invitaciones para los próximos seminarios y no se van a perder absolutamente nada. Bueno, Chana, también por mi parte tengo que ir a Viena, ¿no? Y después ya prepararme para Innsbruck, ¿no? Así es, o sea, tienes que volver, trabajar un poquito y en 2 semanas entonces nos estaríamos viendo en Innsbruck. Exacto, así que me despido desde el Danubio, es fantástico, no sé si se transmita tanto, pero aquí el puesto de sol, la temperatura es súper agradable, así que la verdad es que es un lujo estar aquí. Y aprovecho para saludar a todos, un fuerte abrazo desde Budapest y nos vemos muy pronto, ¿no? Porque pronto viajaremos juntos. Así es, pronto estaremos viajando juntos. Gracias a todos, ¿no? Vale, Marcus, que regreses bien a Viena. Gracias. Chao, 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 chao. Hasta luego. Bueno, antes de que se vayan, queridos amigos, quería justamente también comentarles, como ya les había dicho, ¿no es cierto?, que vamos a estar participando en una feria bastante importante, y por eso mismo nuestro próximo seminario, el cual por lo general siempre lo hacemos cada segunda semana, el día miércoles, lo vamos a realizar el día lunes, ¿sí? Pero igualmente no se preocupen, que vamos a estar compartiendo los links tanto en Facebook como en Instagram, y como les había dicho anteriormente, a través del newsletter, ¿no es cierto?, van a recibir las invitaciones para poder registrarse nuevamente, y si no, también incluso pueden registrarse 1 o 2 días antes, no es ningún problema, ¿sí? En nuestra página web, sí, para quienes no reciben los newsletters todavía, pueden registrarse tranquilamente, y si no, por supuesto, bueno, agradecerles, voy a compartir también otra vez un poquito la pantalla, ¿no? Para agradecerles desde mi parte, ¿no?, por haber asistido, por habernos acompañado. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes y poder brindarles esta oportunidad de recorrer diferentes ciudades, ¿sí? Ahora mismo justamente que no podemos viajar, pero como ya había dicho Marcos también, ¿no es cierto?, pronto viajaremos juntos, y nada, que sigan bien. Yo me despido también de mi parte. Si no nos siguen todavía en Facebook, en Instagram o en YouTube, sí, pueden agarrar y darle like a nuestros canales. Y para aquellos también que nos hayan tenido la posibilidad de poder quizás asistir a toda la capacitación o a todo el seminario, lo van a poder disfrutar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, ¿sí? O compartirlo también con sus otros colegas o con la familia o con quien sea, ¿sí? Así que nada, yo igualmente estaré en los próximos 10 minutos todavía en el chat, por si alguien tiene todavía un par de preguntas o alguna duda, sí, estaré todavía presente. Y si no, les deseo a todos un lindo día, una linda semana, y nos vemos la próxima entonces visitando y conociendo, recorriendo Innsbruck, ¿sí? Hasta luego, que tengan un lindo día.